Yo también, como lo manifesté en la primera ocasión en que se discutió este asunto, estoy con el sentido del proyecto porque me parece que este precepto es abierta, notoria y tajantemente inconstitucional. El artículo impugnado dice: el uso correcto del lenguaje. La programación que se difunda a través de radiodifusión o televisión y audio restringidos en el marco de la libertad de expresión y recepción de ideas e información deberá propiciar, fracción novena, el uso correcto del lenguaje. Me parece que esto no tiene una finalidad constitucionalmente válida y mucho menos imperiosa. ¿Cuál es la finalidad constitucionalmente válida del uso correcto del lenguaje que impida estar por encima de la libertad de expresión? Yo lo primero que diría es, como lo dije en la otra ocasión, el uso del lenguaje según quién. ¿Hay una sola forma correcta de usar el lenguaje? No hay un uso correcto del lenguaje. El lenguaje es evolutivo, es cultural. Las propias academias de lengua tienen que ir recogiendo palabras que previamente no recogían y no aceptaban como válidas. Simplemente es ver lo que ha pasado en los últimos 5 años en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española para darnos cuenta que el lenguaje es evolutivo y es una cultura que se va moviendo, no es estático. Lo que hace 10 años, hace 5 años, hace 2 años no reconocía la Real Academia de la Lengua, hoy sí lo reconoce. ¿Quién va a decir que esas palabras no se pueden utilizar? El uso correcto del lenguaje va al revés. Los diccionarios y quienes se dedican precisamente al análisis del lenguaje van recogiendo los usos, no es al revés. Nunca, nunca en la historia de las lenguas, y particularmente del español, las academias han podido detener la evolución del lenguaje. Entonces, esto claro que es una censura. Sobre pretexto del uso correcto del lenguaje, pues se puede impedir cualquier mensaje. Y la Convención Americana de los Derechos Humanos, que tiene rango constitucional en México, en su artículo 13.2 dice que la libertad de expresión solamente se puede limitar con estas condiciones. Primero, establecerse mediante leyes redactadas de manera clara y precisa, que no es el caso. El uso correcto del lenguaje, como ya vimos, es un concepto no solo jurídicamente indeterminado, sino totalmente ambiguo y que puede ser interpretado de mil formas. Correcto según quién. Segundo, estar orientadas al logro de los objetivos imperiosos autorizados por la Convención Americana. ¿Cuál es el objetivo imperioso autorizado con el uso correcto del lenguaje de la Convención Americana? Y tercero, que sean necesarias en una sociedad democrática para el logro del objetivo que persiguen. ¿Qué necesidad para una sociedad democrática es un supuesto uso correcto del lenguaje, entre comillas? A mí me parece que esto es totalmente arbitrario e inconstitucional. Pensemos ahora, lo decía en mi intervención la primera vez que se discutió este asunto, en lo que hoy que se llama lenguaje incluyente, en donde tenemos que decir las y los señores ministros, las niñas y los niños. Toda esta cuestión que si nos ponemos y nos atenemos a las reglas estrictas de la Real Academia, son incorrecciones. Sin embargo, se utilizan porque tienen un factor cultural de inclusión, de tratar de ir cambiando una cultura de discriminación que lamentablemente el lenguaje en su uso correcto, entre comillas, estaba propiciando. Si nosotros aplicamos este precepto, el lenguaje inclusivo podría ser limitado, porque obviamente hasta hoy no es un uso correcto del lenguaje. Por ello, yo creo que toda vez que el lenguaje es un fenómeno cultural vivo, en constante evolución, no se puede limitar a la sociedad para que se exprese utilizando este lenguaje que, reitero, es dinámico. Por supuesto que esa idea del idioma castellano que todos hablamos, pues suena muy romántica, pero no es real. El castellano que hablaba el Quijote no es el castellano que hablamos nosotros.
El español que hablan en España no es el mismo español que hablan en Colombia o que hablan en México. Y el español que hablamos en México no es lo mismo el que hablan en Chiapas que el que hablan en Nuevo León. Hay muchas expresiones, palabras que tienen significados distintos. Entonces, reitero, el correcto uso del lenguaje, ¿correcto para quién? ¿Quién tiene la verdad en lo que es un uso correcto del lenguaje? Esto no es posible. No es posible porque, reitero, la propia naturaleza de la lengua hace inviable que se pueda someter la libertad de expresión a una supuesta corrección indefinida, abstracta, y que como todas las cuestiones indefinidas y abstractas, cuando se trata de libertad de expresión, pueden llevar al autoritarismo.